Aquí, hace 25 siglos, en la isla de Samos y en otras colonias griegas que se desarrollaron en el activo mar Egeo, hubo un glorioso despertar. De pronto hubo personas que creían que todo se componía de átomos y que los seres humanos, así como los animales, habían evolucionado de formas más elementales, que las enfermedades no eran causadas por demonios o por dioses, que la Tierra era solo un planeta que giraba alrededor de un sol que estaba muy lejano. Esta revolución convirtió el caos en cosmos. Aquí, en el siglo VI a.C., surgió una idea nueva, una de las grandes ideas de la especie humana. Se alegaba que el universo era conocible. ¿Por qué? Porque existe cierto orden, ciertas regularidades en la naturaleza que permiten descubrir sus secretos. La naturaleza no es totalmente impredecible. Hay reglas y normas que hasta la naturaleza misma debe obedecer. A este ordenado y admirable rasgo del universo se le llamó cosmos. Y se le colocó en completa contradicción con la idea de caos. Este fue el primer conflicto que conocemos entre ciencia y misticismo, entre la naturaleza y los dioses. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué en estas remotas islas y ensenadas del Mediterráneo oriental? ¿Por qué no en las grandes ciudades de la India, Egipto, Babilonia, China o Mesoamérica? Porque todo ello se encontraba en el centro de antiguos imperios, de costumbres antiguas y hostilidad a nuevas ideas. Pero aquí, en Jonia, había una cantidad de islas recién colonizadas y ciudades-estados. El aislamiento, aunque no total, promueve la diversidad. Ninguna concentración de poder podía imponer conformidad. La libertad de investigar fue posible. Estaban más allá de las fronteras de los imperios. Los mercaderes, los turistas y los marinos de África, Asia y Europa se reunían en los puertos jónicos para intercambiar mercancías, historias e ideas. Existía una vigorosa y embriagante interacción de muchas tradiciones, prejuicios, lenguas y dioses. Estos pueblos estaban dispuestos a experimentar. Una vez que se empiezan a cuestionar rituales y prácticas largamente establecidos, encontramos que una pregunta conlleva a otra. ¿Qué se hace cuando se presentan varios dioses diferentes, cada uno reclamando el mismo territorio? El Marduk babilonio y el Zeus griego eran considerados cada uno como rey de los dioses y amo del cielo. Se podía suponer, ya que en otros aspectos tenían atributos diferentes, que uno de ellos había sido intentado por los sacerdotes. Y si así era, ¿por qué no ambos? Y así fue como surgió aquí la gran idea, la comprensión de que podía haber formas de conocer el mundo sin recurrir a los dioses, que podían existir principios, fuerzas, leyes de la naturaleza, a través de los cuales el mundo podía entenderse sin atribuir la caída de cada gorrión a la intervención directa de Zeus. Este es el lugar donde nació la ciencia. Por eso estamos aquí. Esta gran revolución ocurrió entre los años 600 y 400 a.C. Fue llevada a cabo por la misma gente práctica y productiva que hacía funcionar la sociedad. El poder político estaba en manos de los mercaderes que promovían la tecnología de la cual dependía su prosperidad. Los precursores de la ciencia fueron mercaderes y artesanos, así como sus hijos. El primer científico jónico se llamó Tales y nació precisamente ahí, cruzando este estrecho en la ciudad de Mileto. Había viajado por Egipto y era versado en la sabiduría babilónica. Al igual que los babilonios, él creía que el mundo alguna vez había sido todo agua.
Para explicar la existencia de la tierra seca, los babilonios agregaban que su dios Marduk había colocado un tapete en la superficie de las aguas y había apilado tierra sobre él. Tales tenía una opinión parecida, pero prescindió del dios Marduk. En efecto, el mundo había sido casi todo de agua, pero era un proceso natural el que explicaba la existencia de tierra firme. Tales pensaba que era similar al encenegamiento que había observado en el delta del río Nilo. El que sus conclusiones fueran correctas o equivocadas no es lo importante, sino su enfoque. El mundo no fue hecho por los dioses, más bien fue el resultado de fuerzas materiales interactuando en la naturaleza. Tales trajo de Babilonia y de Egipto semillas de ciencias nuevas, astronomía, geometría, ciencias que brotarían y crecerían en el fértil suelo de Jonia. Anaximandro de Mileto, en aquella isla, era amigo y colega de Tales, y una de las primeras personas que sabemos que haya hecho un experimento. Observando el movimiento de la sombra proyectada por una vara vertical, pudo determinar la duración del año y de las estaciones. Durante siglos, los hombres habían usado varas para golpearse y herirse mutuamente. Anaximandro usó la vara para medir el tiempo. Nada fue excluido de las investigaciones de estos primeros científicos. Hasta el aire fue objeto de minucioso examen por un griego de Sicilia llamado Empédocles. Este hombre hizo un asombroso descubrimiento con un utensilio doméstico que se había venido empleando durante siglos. Se le conoce como ladrón de agua. Es una esfera de cobre con un cuello y un agujero en la parte superior y pequeños agujeros en el fondo. Se usaba como cucharón de cocina. Se llena sumergiéndolo en el agua. Si después de tenerlo sumergido, lo sacamos con el cuello destapado, el agua sale por los agujeros inferiores como regadera. Si por el contrario, se saca tapando el cuello, el agua permanece adentro. Ahora, si intentamos llenarlo con el cuello tapado con el pulgar, el agua no entra. ¿Por qué no entra el agua? Algo lo impide. Algún elemento obstruye el acceso del agua a la esfera. El elemento que impide ese acceso no puede verse a simple vista. ¿Qué puede ser? Empédocles lo identificó como aire. ¿Qué más podía ser? Algo que no se puede ver ejerce presión y frustra mi deseo de llenar esta vasija con agua si yo fuera tan tonto como para dejar mi dedo pulgar sobre el orificio. Empédocles había descubierto lo invisible. El aire, pensó, debe ser materia tan finamente dividida que no se puede ver.